Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. ¿Usted ve factible un acuerdo de gobierno o determinados apoyos entre la gran coalición como la que hay en Alemania en estos momentos para neutralizar a Podemos? Bueno, yo creo que las grandes coaliciones, cuando son necesarias, porque un partido no tiene mayoría absoluta, no se hacen para neutralizar a nadie, se hacen para garantizar la gobernabilidad de un país, que no es exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que hay que pensar en términos más generosos hacia los ciudadanos. Con independencia de eso, yo ya le digo, por parte del Partido Popular, con toda seguridad. Los incidentes lamentables, dramáticos que se produjeron en Madrid el pasado domingo por la mañana, yo lo que quiero decir es que no me parece justo, sinceramente, que se ponga el foco en la policía, en el sentido de si se han producido en relación con los protocolos que se deben llevar para informar desde la localidad de origen a la localidad de destino, aficionados o miembros de esas organizaciones que pertenecen a los clubes y que son supuestos aficionados de esos clubes. Puedo haber metido la mano, lo he dicho 1000 veces, pero nunca la pata. ¿Eh? Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah! Yo no he contratado con nadie de la trama nunca nada en mi vida. Trabajaba estrechamente con el arzobispo en todo aquello que me encargaba. Es el fondo del reserva el que ayuda en determinados momentos a pagar puntualmente las pensiones de los españoles. Esto no nos debe alarmar, sino que nos debe tranquilizar, porque se hizo para eso. Y lo que también quiero decir, que la garantía de las pensiones, la garantía de nuestra sostenibilidad del sistema es el empleo, y sobre todo el empleo de calidad, que es lo que vemos traducido mes a mes en forma de nuevos empleos, nuevas oportunidades para los españoles. Y es... Amigos, muy buenos días. Es 3 de diciembre de 2014. Es miércoles y estás escuchando La Cafetera. Y estábamos escuchando fragmentos, María Dolores de Cospedal, entrevistada en Telecinco, abriendo la puerta a esa gran coalición con el Partido Socialista, al ministro del Interior saliendo en defensa de la policía, que al fin y al cabo que van a tener ellos o sus mandos ninguna responsabilidad, hombre, en lo que ocurrió el domingo. Se dedican al mundo de la canción. Ahora, para glorioso el de Juan Cotino. Sabéis que ha tenido que declarar ante el juez y ayer tuvo un buen lapsus diciendo, si acaso he podido meter la mano, nunca la pata. Pues eso sí, Freud bajara la cabeza. Y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, enviando mensajes de tranquilidad, lo cual es muy tranquilizador, la misma que aquel día se encomendó a la Virgen del Rocío para salir de la crisis. Estoy emocionada porque no me esperaba, aunque de la Virgen un capote siempre llega. ¡Viva la Virgen del Rocío! Pues eso, que viva. Así es este país, amigos. Podíais haber nacido en otro lugar, en Viena, y tendríais por las calles tíos tocando el violín, pero esto es lo que hay. Bueno, el caso es que a lo largo de este programa, ya lo sabéis, vamos a ver también en qué temperatura se sitúa el termómetro de nuestros ciudadanos, y hoy nos van a ayudar a entender la realidad nuestro focus group, es como tener un grupo de encuestas cada mañana,
Nos van a ayudar Hab Balfri, Celemín, Manolo Cash, Vicentico, PSV, Javier Ledo, Sonia Ballesteros, Dime Radio, Virginia Rodríguez, Daniel Riquelme, Javier Crae, Luiso, Rojo Cabreado, Enrique Quesada, Paco Mart, Charo Chamizo, Ángeles Molina, Bego Valencia, Obdemurian, Elena López y Tony Matarín. Muy buenos días, bienvenidos. Puedo haber metido la mano, lo he dicho 1000 veces, pero nunca la pata. ¿Sí? Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah! Bueno, ¿y por qué habrá elegido un perfil político Mariano Rajoy para ni más ni menos que el Ministerio de Sanidad, un perfil político en lugar de uno técnico, especialmente para un ministerio tan sensible como ese? Yo no es que esté en contra. Creo, además, que los políticos deben ocupar carteras importantes. Solo faltaba. Solamente alguien con vocación política puede mirar más allá de una tabla de Excel y puede decir, oiga, los números dicen esto, pero yo estoy observando una realidad social que pide lo contrario. Nada que objetar en ese asunto. Pero el Ministerio de Sanidad, ¿se busca un comunicador para el Ministerio de Sanidad en lugar de un experto? Claro, se acercan las elecciones y ya nadie espera un gobierno transformador. Lo que se espera es un gobierno que tenga capacidad para el marketing. Y eso es preocupante. Y no solamente eso, es que, como recuerda La Razón en su portada, se trata de la mano derecha de la vicesuperpoderosa Soraya Sáez de Santamaría, una persona de su máxima confianza. Dices, hombre, podía haber primado, no lo sé, la cualificación. No, es que es uno de sus colaboradores más cercanos. Y ayer alguien decía, hombre, si Ana Mato ha podido dirigir ese ministerio, es que lo hace cualquiera. Bueno, ha podido relativamente. Porque ¿cómo habría sido la crisis del ébola con un verdadero experto al frente del ministerio? O la de la hepatitis. La noche es larga y alberga horrores. Hoy vamos a hablar con Iker Armentia, que es periodista, y ha escrito un artículo que está on fire en la red. Lo escribió en 2013. Para que os hagáis una idea, la primera frase de su artículo fue: algún día Alfonso Alonso será ministro. Dice que se veía desde el año 2007. Y claro, yo lo que me preocupa y lo que me pregunto es desde qué vocación va a afrontar Alonso este ministerio. Porque el daño que puede hacer, no queda mucho tiempo, pero el daño que puede hacer es enorme, ¿eh? Desde el punto de vista lógico no tiene mucho sentido que una persona que entra en un país de una manera irregular y que por tanto en realidad no tiene derecho legal a permanecer en ese país, pues le tienen que invitar a la sanidad a todos los demás ciudadanos de España. Aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro, aquí todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo, todo el mundo hace un gran sacrificio y es razonable que por tanto todo el mundo pague. En fin, ese es el ministerio con el que nos vamos a encontrar y además Alfonso Alonso ha sido un tipo bastante polémico. Es verdad que siempre ha comparecido y que ahora en esta nueva etapa que se abre, ya lo ha anunciado Mariano Rajoy a su equipo, se necesita la presencia del Partido Popular en los medios de comunicación, porque aquel espacio que no ocupan ellos, dice, lo van a ocupar otros. Así que han elegido a alguien que se prodigaba mucho por las tertulias. Pero vaya un perfil, señor Rajoy. Esta es la tropa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Radiocable.com. Iker Armentia, muy buenos días. Buenos días.
Iker, es que el artículo que firmaste para el diario.es es de hace un año, pero ha revolucionado las redes porque es un retrato bastante afinado de Alfonso Alonso. Es el retrato definitivo. La primera frase de tu artículo es: algún día Alfonso Alonso será ministro. Dices que ya se veía desde el año 2007. ¿Por qué? Bueno, esto en parte es como una especie de broma que hacíamos los periodistas en Vitoria, y en parte es porque de verdad que nos lo creíamos, no cuando dejó de ser alcalde y fue a Madrid, sino mucho antes, ¿no? Porque Alfonso Alonso llegó a la alcaldía de Vitoria con 32 años, muy joven. En los primeros años de su gobierno en Vitoria fue diputado en el Congreso, se le veía ya con ganas de prosperar en Madrid. Y bueno, él fue un poco el que tomó el mando del PP en Euskadi gracias a haber gobernado por primera vez con el Partido Popular una capital vasca, y evidentemente lanzaba señales de gran ambición política, ¿no? De gran ambición política en Madrid. Y por eso entonces los periodistas locales aquí de Vitoria decíamos aquello de Alfonso Alonso va para ministro. Y a medida que pasaban los años, que, en fin, yo me dedico más bien a contar lo que pasa, porque esto de adivinar lo que va a pasar no es mi trabajo, pero en esta ocasión era una frase que se utilizaba mucho, sí. Intentó compatibilizar, además, durante un tiempo la alcaldía con otros cargos institucionales, lo cuentas en el artículo, hasta que vio que era incompatible, ¿no? Sí, era complicado. Él tenía que bajar una vez por semana al menos, un día y medio a Madrid, al Pleno, y bueno, era complicado, sobre todo por su bisoñez. Él estaba aprendiendo a ser concejal y alcalde en esos momentos de Vitoria. Además venía a suceder a probablemente el mejor alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, con lo cual el reto era importante. En fin, el trabajo de muchos diputados del Congreso no es que sea excesivo, porque van allí, levanta uno la mano y todos votan, ¿no? Pero sí es verdad que aquello se frustró. Estuvo una temporada, fue diputado por Álava en el Congreso. Además, cuando fue diputado por Álava en el Congreso, en al menos una ocasión no votó con el resto del partido y se salió de la votación porque se votaba sobre el matrimonio gay, y Alfonso Alonso, como otra mucha gente del PP vasco, apoyaba el matrimonio entre homosexuales, y bueno, lo dejó y se centró en el Ayuntamiento de Vitoria hasta que perdió las elecciones en 2007, que fue tiene como dos grandes carambolas Alfonso Alonso en su carrera política, bueno, tres con lo de Anamate, ¿no? Pero perdió las elecciones con la ola de Zapatero que arrasó en todos los ayuntamientos de España y también aquí. Se lo llevó políticamente por delante, parecía, digamos, desahuciado políticamente, pasó un año aquí en la oposición y se fue a Madrid, y ahí empezó un poco todo. Así que yo creo que hasta Alfonso Alonso le puede dar las gracias a Zapatero, porque si no su carrera política probablemente no hubiera tenido este recorrido. El artículo dice cuáles son las 10 cosas que hizo Alfonso Alonso y que tú no deberías hacer, y una parte importante también está dedicada a la especulación inmobiliaria, a faraónicos proyectos. Algunos no los logró nunca construir, ¿no? Sí, como todo alcalde que se precie tras el efecto Guggenheim, pues ya sabes, se han dedicado los alcaldes en España muchos a hacer aeropuertos sin aviones, palacios de congreso que no se llenan, no se acaban de hacer. En fin, todo el mundo quería pasar un poco a la historia dejando su pirámide en su ciudad, ¿no? Y Alfonso Alonso, pues también lo intentó hacer un auditorio con Juan Navarro Valdeveg. Primero le apoyó el PSOE y luego le dejó en la estacada, total que nos gastamos 2,6 millones de euros en Vitoria para nada. Después lo intentó con la Plaza de Toros, quería traer a Jan Nobel. En fin, quería hacer otra gran infraestructura en la ciudad, tampoco lo consiguió. Al final se hizo una cosa más modesta que ha resultado ser un fracaso, porque la Plaza de Toros suena mal en los conciertos, no va nadie a los toros, y encima se hizo regular, y nos estamos gastando día sí día también en Vitoria dinero para arreglarlo aquello. Lo último es que quieren vender plazas de garaje, pero es que están inundadas de agua en cuanto llueve, ¿no? En fin, eso en cuanto a la pirámide. Y en cuanto a lo otro, de lo que se le ha acusado fundamentalmente a Alfonso, que tiene también cosas positivas, y luego si quieres las comentamos, es de algo que se le llamaba hacer urbanismo a la carta, ¿no? La oposición aquí siempre le acusó de que había una ventana A y una ventana B para conocidos, amigos y demás. Y bueno, de hecho, algunas de las decisiones más polémicas que tomó están siendo ahora mismo investigadas. No parece que vayan a tener un gran recorrido, pero el Tribunal de Cuentas tiene dos investigaciones abiertas, una de ellas bastante avanzada, que es un contrato muy polémico que hizo para alquilar unos locales del expresidente del Deportivo Alavés, un contrato extrañísimo porque lo hizo a poco de las elecciones en las que perdió,
para una decisión que afectaba a legislaturas posteriores. Sí, que afectaba hasta 20 años además, ¿no? Sí, bueno, todavía estamos con eso, en fin, alquiló unos locales que había comprado el expresidente del Deportivo Alavés poco antes por algo más de 2 millones de euros y le blindó un alquiler por 6 millones. De hecho, ahora mismo el empresario ya ha amortizado el local, gracias a aquel acuerdo. Aparte que incluía actualizaciones del IPC más el 9%, o sea, una serie de cosas un poco extrañas que se investigaron aquí en una comisión del ayuntamiento. Se llegó a la conclusión de que había primado el interés particular y que ahora está en el Tribunal de Cuentas del Estado, que ha pedido documentación a Vitoria. Como ese, hay otra operación de compra de suelo en el extrarradio de Vitoria también pues extraña, porque se compra a un precio superior del que debería ser, en alianza con unas constructoras. Y por otro lado, el Partido Socialista envió información al juez Ruth por una contratación que se hizo con una empresa, con varias empresas de la Gürtel, en una planta de construcción de residuos de la construcción aquí en Gardelegui, y que, bueno, veremos en qué acaba todo, pero también tiene algunos elementos extraños. No parece que el juez Ruth le haya hecho mucho caso a esa documentación porque no se sabe nada de ello, pero es verdad que se contrató a una empresa esa planta, y esa empresa le dio 2 días antes de saberse a quién iba a la adjudicación 300.000 euros a otra empresa de la Gürtel por unos trabajos de asesoría de ese contrato que todavía no sabían si habían ganado, ¿no? Eso se ha enviado al juez Ruth y veremos en qué queda. Y que aquí lo que se ha destacado básicamente es la elección de Mariano Rajoy por un perfil muy político, muy poco técnico, que desconoce la sanidad, pero ¿tuvo algo relacionado con el mundo sanitario, alguna actuación relacionada con el mundo sanitario mientras estaba allí como alcalde? Pues entiendo que algo lo tocó tangencialmente, pero como, en fin, aquí lo que ha sorprendido es que sea un perfil tan político, ¿no? Sí, a mí me da la impresión, yo no esto controláis vosotros más en Madrid, ¿no? Que la decisión está tomada para reforzar políticamente al gobierno de Mariano Rajoy, porque Alfonso Alonso es un tío muy inteligente, es un orador excelente, probablemente de los mejores que tenga el Partido Popular en Madrid. Y bueno, eso en fin, viendo el nivel medio del gobierno de Mariano Rajoy, la verdad es que en ese sentido, en el puramente estricto de profesionalidad política, yo creo que está muy por encima de la media, ¿no? Sobre su experiencia en torno a asuntos de sanidad, ayer estuvimos pensando qué hizo este hombre, qué hizo Alfonso Alonso en torno a sanidad, y la verdad es que no nos vino nada a la cabeza. O sea, yo personalmente y es así, yo creo que no tiene ninguna experiencia, salvo que le ha tocado salir a defender todas las medidas polémicas de Ana Mato, pero no tiene ninguna experiencia en este ámbito. Y entre las luces a las que te referías, dices que es inteligente, que es un buen orador, ¿qué otras luces tiene? Bueno, yo creo que, o sea, aparte de todos estos problemas que he contado, en fin, de todas las recalificaciones extrañas y en definitiva que ha favorecido intereses privados, todo esto que he contado y mucho más que podría contar, por otro lado, él hizo una operación o una política en Vitoria de vivienda de protección oficial que resultó un éxito a pesar de sus defectos y de las consecuencias que tuvo después, porque se construyó más de lo que se tenía que haber construido. Pero en Vitoria, cuando él llegó a alcalde, había una situación muy complicada para miles de jóvenes porque no había viviendas. Las pocas que había, que eran del mercado libre, eran carísimas, al nivel de Madrid y Barcelona, o sea, una locura. Y él, llegó a un acuerdo con los constructores que tenían suelo fuera de la ciudad, alcanzó un acuerdo donde los constructores ganaron y donde la ciudad ganó porque se construyeron miles de viviendas de protección oficial y miles de familias, pues pudieron comprarse una vivienda más barata, ¿no? No lo hizo él solo, lo hizo con más partidos, lo hizo con el gobierno vasco, pero él era el alcalde y yo creo que probablemente sea su mayor logro. Pues Iker Armentia es el autor de este artículo, 10 cosas que hizo Alfonso Alonso y que tú no deberías hacer. Hoy lo han recuperado en la portada del diario.es, es un artículo escrito en 2013 y está arrasando en las redes sociales. Muchísimas gracias, Iker, por atender esta llamada. Buenos días. Un abrazo. Radiocable.com. Nos han inducido un espíritu de resignación. Nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente, nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. El miedo de que
del terrorismo, quizás sí, pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a perder su puesto de trabajo. Atención al termómetro de los ciudadanos. Guantini dice, básicamente Alfonso Alonso viene a mantener la camarilla de la auténtica presidenta, Soraya Sáez de Santa María. Javier Zarate dice, da igual el perfil político, lo que sí que tienen todos en común son temas turbios. Estamos apañados. Javier Crae, cuando ponen a gente cualificada, entonces son Morenés, Cañete. Borja García Zapardiel, en situaciones normales no se podría hacer peor que Anamato, pero es que con el PP por medio todavía es posible. Escuchábamos a Saramago y a José Mujica. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Bueno, y vamos a ver cuáles son las portadas hoy de los periódicos. Empezamos con los digitales. Como siempre hay dos mundos. Uno está en los kioscos y el otro está en la vida real. Infolibre dice, la presión de la... Esta es la típica broma que me cuesta esta profesión, pero en fin. Infolibre dice, la gran presión de la industria al gobierno vuelve a tener éxito. Soria repartirá 200 millones más en ayudas eléctricas. Dice que la multinacional del aluminio Alcoa ha empezado el proceso para cerrar las plantas en Avilés y en A Coruña por la carestía de electricidad. Dice, en 2012, en pleno proceso electoral en Galicia, también presionó y arrancó al gobierno 200 millones más en ayudas para las grandes empresas. El ministro de Industria ha anunciado el reparto de más dinero para rebajar la factura eléctrica industrial, dice Infolibre. Dice también, un juez investiga a Telemadrid si Telemadrid cometió malversación al comprar los derechos de fútbol del Atlético de Cerezo. Y el PSOE admite que los empresarios presionan a favor de la gran coalición, pero reitera que nunca la aceptará. Desde luego, lo de la gran coalición que surge y se esconde, aparece y desaparece, si al PSOE se le ocurre en algún momento, no va a tener hemeroteca para esconderse. Si se le ocurre en algún momento pactar un gobierno de coalición con el PP, y ya uno no sabe qué pensar. Me consta que hay gente en el Partido Socialista que es partidaria de una gran coalición en el caso de que hubiera que garantizar la gobernabilidad de este país. Me consta. El propio Pedro Sánchez insinuó algo similar hace 24 horas. Pero me consta también que una parte muy importante del Partido Socialista se deshace en ese momento. Desaparece, lo considerarían una traición. Ha habido declaraciones precisamente en las últimas horas, dice... No, respondió Luena después de que Cospedal dijera que el PP contemplaría un gran entente. Y no solamente García Paje, en fin, ha habido algunos políticos muy señalados del PSOE que han dicho que de ninguna manera. Pero bueno, el tiempo nos enseñará cuánto de verdad había en esto. La portada del diario.es, el futuro de Ruz en la Audiencia Nacional divide a los jueces. Los magistrados se reparten entre los que abogan por hacer una excepción para mantenerle al frente del juzgado número 5 y los que denuncian discriminación si su plaza queda fuera del concurso que debe convocarse. Dice, el gobierno no vería extraño que el juez Ruz tenga que dejar los casos que afectan al Partido Popular. Qué casualidad. Y luego están las informaciones estas a las que nos referíamos antes sobre
Alfonso Alonso, el nuevo ministro de Sanidad, dice: un ministro de Sanidad adherido a las tesis del Partido Popular tendrá que afrontar los retoques del aborto de las menores, la aplicación de fármacos contra la hepatitis C o la modificación de la cartera de los servicios sanitarios. Dice sus frases, recopilan 7 grandes frases. Dice que retrata el posicionamiento del nuevo ministro de Sanidad sobre algunos asuntos claves. Cuando decimos que la sanidad es universal, no es para el universo mundo, dijo Alfonso Alonso. Y Público insiste en esta idea de lo de la gran coalición. Dice: el PSOE no se plantea una gran coalición con el PP en ningún ámbito. Luena desmintió 3 veces cualquier posibilidad de acuerdo. García Paje la descartó tajantemente. El secretario de organización aseguró que el PSOE no va a ser la llave, dice, porque van a ganar en votos y en escaños. Dice Público.es. Y Junqueras apuesta por las elecciones ya, listas separadas y un gobierno de concentración, dice Periódico Público. Dice al hilo de esto Celemín, dice, vamos, que le importa mucho al Partido Popular o al Partido Socialista las hemerotecas. Dice: el PSOE pactando con el PP es como si el Real Madrid pactara con el Barcelona para repartirse las ligas. Y Caque Rodríguez: esto es un circo. Este nuevo ministro, ¿de verdad piensa alguien que puede hacer algo mejor con la sanidad? Dice: yo ya estoy sentada. Y Arturo Salmerón: el gobierno no vería extraño que un juez tuviera que hacer lo que tuviera que hacer por el Partido Popular. Esperad, porque este mensaje lo he leído. Sí, tuviera que hacer lo que más le conviene al Partido Popular. Es que os pensáis que es una broma, pero como tengo 6 pantallas abiertas, pues entonces en una van saltando los mensajes y a veces desaparecen. Sí. Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Bueno, yo os decía, las portadas de los periódicos que van... En fin... El dato del paro, sabéis que ayer tuvo muchísima importancia. La creación de empleo en España vuelve a niveles previos a la crisis. Los parados sin prestación alguna se acercan al 50%. Dice: por primera vez desde que estalló la crisis en España se crea empleo durante un año completo a un ritmo superior a los 1.000 puestos de trabajo al día. Dice: no ocurría algo así desde el año 2007. La economía española, dice El País, salvó el mes de noviembre, tradicionalmente malo para el mercado de trabajo, con un aumento de 5.000 afiliados. El lado negativo, que la calidad del empleo empeora y la cobertura de los parados es cada vez menor. Solo un 57,3% de los desempleados reciben un subsidio del Estado, dice el periódico El País. Y también dice el periódico El País, lleva en portada, dice: Esquerra rechaza la lista única para la independencia que propone Artur Mas. Cataluña reclama al gobierno 2.183 millones para cuadrar sus cuentas. Dice que Oriol Junqueras rechazó ayer la propuesta de lista única para la independencia propugnada la semana pasada por el presidente de la Generalitat. También Rajoy nombra al portavoz del PP en el Congreso ministro de Sanidad. Y precios de lujo y recesión en los mercados de Rusia. Las sanciones y la caída del petróleo dan un duro golpe a la economía, dice El País. El ABC recoge ese dato del paro en portada. El mejor noviembre impulsa el empleo. Baja el paro en 14.688 personas. El gobierno revisa al alza sus previsiones y asegura que se crearán 800.000 puestos de trabajo entre 2014 y 2015.
Y Rajoy elige el perfil político de Alonso para Sanidad, descarta a un técnico y premia a su portavoz en el Congreso, estrecho colaborador de Soraya Sáez de Santamaría. PSV en Twitter dice: se crea empleo basura, los pies en el suelo. Y La Razón dice: Rajoy coloca en Sanidad a Alonso, mano derecha de la vicepresidenta. El presidente da un giro político al gobierno de cara al año electoral en el que llama a ocupar la calle. Dice: la Convención Nacional del Partido Popular se va a celebrar en enero, como adelantó ayer este periódico. Y una noticia como para llevarla en portada. ¡Qué gran exclusiva! Maruenda. Y también la Generalitat aumenta el 36% la partida en las embajadas frente al 1,5% en sanidad. Sí, y Rajoy ha nombrado a Alonso para sanidad. En fin. Bueno, señores y señores, es día 3, son las 9 de la mañana, comienza la jornada, es miércoles, estamos en el ecuador de la semana. Guarden ustedes las fuerzas, que todavía nos queda noche. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. Virginia Rodríguez, Caque Rodríguez, PSV, Arturo Salmerón, Enrique Quesada, Guantiní, Sonia Ballesteros, Álvaro Domínguez, Moisés Soto, Bego Valencia, Celemín, Martinelli, Manolo Cas, Daniel Riquelme, Javier Crae, Sander Deuda Odiosa, Ancho X, Javier Zárate. Os dan las gracias por haber participado, por haber formado parte de esta resistencia. También os las doy yo, a los que estáis en directo y a los que os incorporáis en diferido. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Y no estás solo. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, there's a song that's
no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocable.com. El radiocable tiene música y el radiocable a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensa. Y el radiocable te cuenta todas las noticias. Con la radio no estás solo. La radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensas.